de Literatura aquí con el Lector Anónimo y empezamos nuevo mes, abril, mes del niño, y mucha gente me ha estado preguntando qué recomendaciones daría para lectores jóvenes que están dejando, digamos, los libros preescolares y buscan una narrativa más formal. Entonces me ocurrió este mes aprovecharlo para hablar de libros que creo que son un buen inicio para los nuevos lectores. Y el día de hoy empezaremos con El Mago de Oz. Es sin duda un clásico. Es uno de los libros que más ha trascendido en cuestión infantil, pero que se ha vuelto una obra casi casi de culto. Eh, esta historia fue escrita por Frank L. Baum, un banquero que empezaba a contarles cuentos a sus hijos, y su suegra, al darse cuenta de lo impresionados que se quedaban los niños con estas historias, le sugirió que lo transformara pues, a un libro. Y Baum tomó la idea, al principio solo como una mera curiosidad, como una mera intención, más bien sin una intención de convertirse en un autor. Lo escribió, se lo empezó a regalar a otros amigos para que se lo dieran a sus hijos, y así llegó a manos de un editor que dijo: este libro es un éxito. Se publica a principios del siglo pasado y se vuelve en todo una joya, un clásico. Creo que está de más hablar de la historia, pero para quien no la conozca, trata acerca de Dorothy, una pequeña niña de Kansas, que por accidente es transportada a un fantástico mundo llamado Oz, donde conoce a tres singulares personajes: el león cobarde, el espantapájaros y el hombre de hojalata, quienes, junto con ella, se unirán a una travesía para buscar al mago de Oz, quien es el único que les puede conceder los deseos que más anhelan. Y bueno, El Mago de Oz es un libro que todos sus elementos se han vuelto clásicos: sus personajes, sus diálogos, sus elementos como el camino amarillo, la ciudad de Esmeralda. Es un cuento de hadas moderno, en el sentido de que en aquella época todavía no se acostumbraba a una literatura infantil. Los cuentos de hadas aún eran los mismos de siempre, de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, de Perrault, todos estos cuentos que solo se modernizaban. Entonces Brown por eso decide él crear los propios y crea todo este universo. Mucha gente no lo sabe, pero El Mago de Oz son en realidad 15 libros. Es una historia que, a pesar de que ha trascendido porque tiene N cantidad de adaptaciones, esto tomando en cuenta que el libro ha pasado al dominio público, cualquiera puede tomarlo y usarlo, siento que no hay un acercamiento real a la obra. Ninguna adaptación le ha sido fiel. Y es por eso que los invito a que regresemos a la fuente, a que regresemos al libro original, a que regresemos a descubrirlo. Es un libro que, a pesar de ser para niños, se ha estudiado y se ha analizado con el pasar de los años, porque se le ha dado como diferentes lecturas. Hay quienes dicen que este libro habla acerca del sueño americano, de cómo Estados Unidos venía de todos estos conflictos y se fue volviendo una nación, y que eso es lo que representa, que la unión de los tres personajes con Dorothy habla de la diversidad, de la aceptación a las minorías de ese entonces. Hay quienes dicen que es una crítica al socialismo. O sea, hay muchos elementos. Yo no sé si Pound los hizo conscientemente, pero fuera de esas interpretaciones creo que es un bonito libro. Es una buena historia que ha trascendido precisamente generaciones. Me ha tocado saber cómo muchos padres se los leen a sus hijos, como a ellos los leyeron sus padres. Entonces, digamos que ha ido creando un bonito, ¿cómo se llama? Digamos, una bonita lectura generacional. Tal vez no está al nivel del Principito en ese sentido, que el Principito hasta se sigue estudiando y analizando hoy en día. Y El Mago de Oz ha caído un poco en el olvido, por así decirlo. Pero vale la pena rescatarlo, vale la pena transmitírselo a los niños. Es una muy buena primera lectura. A los niños les va a encantar. Es un libro con el que se enamoran. En Estados Unidos, por ejemplo, es casi obligatorio que todos los niños lo conozcan, lo mismo de que muchos padres los cuentan. Es una novela, bueno, un libro, una novela infantil juvenil
que respeta, es decir, no se va por a pesar de los elementos fantásticos que maneja, no se va por la fábula o la moraleja fácil, hace que en verdad te atrape la lectura. Es un libro que yo leí ya grande, a los 16, 17 años, y aún así me encantó. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que es un libro que no tiene una edad. Lo pueden leer desde los más pequeños y yo creo que hasta los más adultos. Y no es un libro que se quede atrapado solo en cierta categoría. Y eso es muy importante. Es un libro que, bueno, todos los libros cuando los vuelves a releer, le sacas una nueva interpretación, pero pues por lo mismo de todos los elementos y detalles que tiene, te va obviamente te va cambiando la percepción de ciertas cosas. Es una obra que ha trascendido el tiempo, es una novela que ha inspirado demasiado. Muchos grandes autores modernos han dicho cómo los inspiró, y no nada más de la literatura, de los cómics, del cine. Hay muchas referencias al Mago de Oz en la historia. Bueno, pero ahí está la leyenda que dice que Dark Side of the Moon de Pink Floyd tiene ahí relaciones. El propio George Lucas ha dicho que en alguna ocasión para Star Wars se inspiró en algunos personajes de esta obra. En los 80 y 90 hubo un boom muy grande por esta novela, hubo muchas adaptaciones, películas, series animadas. Ha tenido muchas interpretaciones y creo que eso es lo valioso. Y que a mí en lo personal, El Mago de Oz junto con Peter Pan y Alice in Wonderland me parecen los pilares de la fantasía moderna, como que estos libros vinieron a cambiar la percepción que se tenía antes de los cuentos de hadas, de la fantasía, y por ende hemos visto que hasta el día de hoy hay historias inspiradas o basadas en ellas en diferentes ámbitos, y siempre todos con un toque, algunos musicales, algunos más de terror, algunos más de ciencia ficción. Hay N cantidad de versiones del Mago de Oz, pero creo que el libro se debe rescatar. El libro pues es la fuente original. Todas estas nuevas versiones obviamente omiten muchos detalles, y es el libro el que debemos de tener de como fuente principal. Es el libro que escribió Frank L. Baum, es el libro que ha generado todas estas versiones, y es muy interesante ver de dónde nace toda ella. Creo que es el libro que más he visto yo que ha sido reinterpretado y reimaginado. Tenemos Wicked, tenemos Tin Man, tenemos Oz el Todopoderoso, tenemos tantas y tantas y tantas versiones, pero siempre la novela debe estar ahí para conocer y descubrir por qué causa tanta fascinación en nuevos autores, en nuevos lectores, por qué durante años ha estado presente. Y me agrada que, me agradaría más bien que lo lean padres con hijos. Creo que es una buena mancuerna, es decir, que lo vayan leyendo juntos. Hay unas versiones incluso animadas, es decir, abres el libro y traen ahí como pequeños juegos o pequeñas marionetas para que el niño se sienta más atraído hacia la historia. No porque sea muy pesada, pero pues digamos que es una novela infantil, es decir, ya dejaba de ser un cuento de hadas como los tradicionales, y el autor tomaba en serio la historia que estaba contando. Es una historia con tres arcos, es una historia con desarrollo de personajes que a lo mejor para muchos niños les puede parecer pesado, sobre todo si es la primera lectura, pero algo que se han encargado de hacer las editoriales cuando toman el Mago de Oz es hacer unas versiones muy bonitas. Les digo, hay versiones con animación 3D, hay versiones con bonitas ilustraciones, hay versión en cómic para que como que esto aligere a los niños y los invite también a buscar nuevas, pues este mismo libro, y luego ir creciendo en cuestión de literatura. Entonces ahí se los dejo, El Mago de Oz, un gran libro para los niños, para los jóvenes, para los adultos, un libro que puede unir lectores, un libro que puede unir a las personas para que lo comenten y ver de dónde nace esta fascinación y esta gran imaginación que ha generado el autor a través de los años. Entonces ahí se los dejo, espero que les guste, que lo disfruten. Y no me queda más que agradecerles que vean estos videos, que los compartan, que me dejen sus comentarios para seguir creciendo como comunidad. Si me van a tirar hate, háganlo con buena ortografía. Y no me queda más que decirles que los espero la próxima semana con otro lunes de literatura aquí con el Lector Anónimo, y disfruten de sus lecturas.